Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Ya estamos aquí con mi colega y amiga Litzel Morales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Todo muy bien por acá. ¿Cómo está usted? Bien. Hoy vamos a hablar de alimentos cariogénicos en Navidad. Es un tema bastante interesante, ya en nuestra tercera temporada y en el episodio número 7. Así que si tienen ahí alguna pregunta o algo que podamos agregar, estaría padre que nos escribieran. Y por otra parte, mencionarles que algunos de los profesionales de la salud que tengan servicios o productos que quieran promocionar al final de los podcasts, pues mandarnos un mensajito, mandarnos el link de ese video, que entre 1 y 3 minutos estaría padre que nos mandaran información de su producto o servicio. Así que bueno, vamos a iniciar primero con este tema interesante sobre lo cariogénico, ¿qué es? Y bueno, vamos a ver sus definiciones, a ver si ahorita nos puede apoyar aquí Chel en ese sentido y yo agrego algo más. Claro que sí, pues como ya comentaba, de inicio pues estas fechas son de muchos excesos en algunos nutrientes críticos, como la sal, aceite, calorías y entre ellos el azúcar. Sí, que justamente es uno de los nutrientes de los que vamos a estar hablando en casi todo el tema como tal. Pero bueno, esto también es importante porque la OMS nos dice que hay una alta prevalencia de algunas enfermedades bucales y entre ellos la principal son la caries, que afecta en esencia mayormente a niños o en la etapa infantil o en la etapa escolar. Sí, pero esto no exenta también a edades mayores, adultos y demás personas. Definitivamente todos tenemos ese riesgo. Pero bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la caries. Anteriormente se creía que la caries era una enfermedad infecciosa, pero ya se ha visto que no tanto es así, es más bien una enfermedad disbiótica microbiana. ¿Sí? Esto quiere decir que se provoca una disbiosis a nivel bucal, por lo que se incrementa o proliferan algunos microorganismos que son fermentables y algunos microorganismos que empiezan a presentar alguna acidez bucal. ¿Sí? Esta misma acidez es la que empieza a afectar el diente o el hueso como la estructura, empieza a hacer una desmineralización, empieza a afectar el esmalte dental y por lo tanto lo deja expuesto a estas bacterias que empiezan a acumularse en forma de placa bacteriana o el miofilm, que es este conjunto de bacterias que se estancan ahí. Y bueno, pues esto trae consigo la degradación completa del esmalte, que muchas veces puede causar efectos ya sea muy permanentes o que algunos no son tan fuertes, pero sobre todo, como ya les comentaba, que se presenta en edades de niños o en edades infantiles, pues sí repercute a ciertas edades más adelante en las que muchas veces puede perder la estructura completa de su diente y ya no recuperarlo. Entonces sí tiene un efecto ahí bastante negativo. Sí, y uno de los alimentos que voy a estar nombrando son los principales causantes de la caries o de efectos cariogénicos. Pero ojo, no todos estos productos, para que antes de mencionarlos, quiere decir que por su naturaleza va a generar caries. Va a necesitar varios factores que ahorita los voy a mencionar para que tengas caries, pero son los que mayormente se relacionan con las caries.
Y bien, tenemos los refrescos, azucarados, las bebidas pues endulzadas o azucaradas o zumos de jugos azucarados, galletas, sobre todo también la parte de los almidones que se quedan dentro de las estructuras dentales, los pasteles, y ahorita pues estas fiestas sembrinas, pues los pasteles son de diario, y este tema es muy importante en esas fiestas porque luego a veces duramos 2, 3 días sin lavarnos los dientes. No sé, hay algunos que sí, me puedo incluir, pero ya agarré la onda, ya me los lavé. Que a veces pues estás entre algunas actividades, comiendo tus pastelitos, alguna cosa, un chocolate, regalos, mermeladas, cacao, bueno, cacao con azúcar obviamente, pan, pastas, cereales, etcétera. Pues uno, pues transcurso de estos días, pues uno come, ¿no? Y a veces no tenemos como dejamos a un lado a veces la higiene bucal. Entonces, vuelvo a repetirlo, no por tener o consumir estos alimentos se puede decir que ya nos va a dar caries. O sea, tiene que ver la consistencia, el tiempo, la composición de los productos, la frecuencia, que básicamente es el tiempo de que está uno consumiendo, y la limpieza, ¿no? La higiene dental. Claro, y de aquí viene lo que comentaba que son los hábitos higiénico-dietéticos, que es uno de los principales factores para desencadenar la caries. Y bueno, desde luego la higiene bucal, pero también esta cuestión dietética en la que se incluyen los alimentos cariogénicos que ya mencionaba, y que pues bueno, el trasfondo de esto es que son carbohidratos altamente fermentables, y en su mayoría es porque van a ser muy refinados o porque van a ser simples, como ya los comentaba en este caso. Entonces, eso lo que produce es una mayor acidez, y esta producción de acidez también permite que proliferen todavía más el miofilm bacteriano y algunas otras cuestiones. Y estuve revisando, de hecho, un estudio muy reciente que asociaba la sacarosa en sí, o sea, la molécula como tal, la sacarosa, con una fuerte relación hacia la presencia de caries. Y pues la sacarosa la encontramos en muchos alimentos, no solamente en el azúcar de mesa, sino en algunos otros alimentos que vienen adicionados con esta misma, con este endulzante como tal. Entonces se veía que en los niños de 0 a 5 años, pues los niños obviamente que ya podían consumir alimentos, que ya tenía un efecto ahí negativo ante sus piezas dentales. Entonces, pues esto tiene que ver bien con el pH de cada uno de los alimentos que consumimos y la exposición a estos, como bien comentaba. Entonces, el pH de estos alimentos cariogénicos generalmente suele ser muy ácido, suele estar entre 3.5, 4, mucho menos de 6, ¿sí? Lo que ya lo denota un pH ácido. Y generalmente cuando ya estamos expuestos a esta carga de acidez por mucho tiempo, pues ya empieza a tener un efecto a través de esta parte, que es justamente el fomentar el lavado bucal o el lavado de dientes de forma frecuente para que no exista esta exposición tan marcada. Es un micrófono. Sí, y aparte que mencionabas la parte de higiene, también hay alimentos que ayudan a evitar este proceso de caries en nuestros dientes, que básicamente son las frutas y las verduras que tengan fibra, principalmente alimentos que tengan fibra, principalmente las verduras. Y evitar pues también la ingesta de, entre comidas, la ingesta de estos alimentos con almidones, porque luego a veces son estos los que ayudan a la generación de bacterias, más proliferan más estas bacterias, y pues desafortunadamente pues ayuda a tener caries o mancha en la parte dental. También unos otros factores que influyen es, aparte del almidón, de los azúcares, son la degradación de la glucosa y la maltosa en la boca. Luego, a veces hay, por ejemplo, en la saliva, a veces no tenemos esa
el hábito de estar pues masticando, haciendo masticaciones y utilizar la saliva. A veces simplemente masticamos y pasamos, masticamos y pasamos y no damos el proceso a la saliva para degradar adecuadamente esta maltosa, estas almidones, y pues también es otro factor importante. Sí, ya de hecho, ya que habla de la saliva, esta es una de las secreciones más importantes que tenemos, sobre todo pues tiene mucho que ver con la cuestión digestiva desde que empieza con el rompimiento de ciertos carbohidratos, con la utilización de la enzima, la amilasa salival. Entonces desde ahí pues ya tiene una función, la formación del bolo alimenticio, pero tiene una función muy muy importante sobre todo en la parte dental y en la misma limpieza. Bueno, generalmente la saliva tiene un pH neutro, es una sustancia que puede tener entre 6.7 hasta 7.5 en cuestión de pH, por lo que la hace neutra. Entonces tiende a ayudar un poquito la acidez que ya les comentaba que se presenta con esta producción de bacterias. Y hay algo bien interesante que ayuda a la saliva, algo que se llama autoclisis. La autoclisis es una especie de limpieza que nosotros no promovemos, es una limpieza, un fenómeno como tal de higiene, que al momento de terminar nuestros alimentos de forma involuntaria empieza a haber movimientos de la lengua, movimientos de los labios y de la saliva en sí, que ayudan a limpiar y a barrer un poquito con aquellos residuos que llegan a quedar. Esto no quiere decir que se limpie por completo, obviamente hace falta la higiene como tal personal, pero es un fenómeno bien interesante que se produce a partir de la misma producción de la saliva. Entonces, cuando nosotros excedemos el consumo de alimentos cariogénicos, el pH pues sobrepasa el pH de la saliva y no tiene una función como tal, como la tuviera normalmente. Y hay algo también interesante dentro de la autoclisis, que es que este barrido que se genera empieza también a producir de forma como tal el fenómeno, una mayor producción de calcio y fósforo y algunas inmunoglobulinas, que entonces tiene un factor protector bien importante y funciona también como un buffer o como una especie de amortiguador de la acidez por el calcio. Y esto se produce a partir de la salivación. Por eso es muy importante lo que comentaba, que tratar de masticar bien los alimentos de manera que de forma frecuente estemos propiciando la producción de saliva y tratar de consumir alimentos que ayuden o que fomenten esa parte, porque ciertamente hay algunos alimentos que deshidratan y uno de ellos es el azúcar. El azúcar tiende a deshidratar el área bucal y por lo tanto la salivación se ve disminuida. De hecho, el azúcar se utiliza como una especie de conservador por esta disminución de la actividad de agua que llega a tener. Entonces, pues sí tiene un efecto ahí. Muy bien. Y aparte de estar consumiendo alimentos saludables, como por ejemplo las verduras que ya hemos mencionado, vamos a empezar con las recomendaciones. Ahora sí que en estas fechas decembrinas y hora de Año Nuevo, primero, obviamente, si estás consumiendo dulces, chocolates o almidones, panes, pues sí, ¿no? Empezar, ¿no? Con la higiene bucal para evitar que varias horas o el consumo de estos almidones, de estos chocolates, de estos azúcares, pues pueda afectar la dentadura en el sentido de que haya manchas en los dientes. Ahora bien, algunas consideraciones a evitar es alimentos que estén ricos en azúcares, en todo lo posible, dado que se pueda. Si no, la recomendación es lavarse después los dientes. Y hay alimentos, por ejemplo, como la fresa, el apio, son excelentes alimentos que pueden utilizarse para la higiene bucal. Y la manzana, también faltó, la manzana. Entonces, esa es una de las recomendaciones que se pueden estar haciendo para evitar la caries en los dientes y aumentar, ¿no? el consumo de verduras.
Sí, de ahí también otra de las recomendaciones sería no olvidar cepillarse los dientes antes de dormir, porque en la noche se produce mucha menos saliva de la que normalmente se produce durante el día, entonces no existe este factor protector que ya les comentaba. Por lo tanto, es importante durante, bueno, el periodo de antes de dormir, lavar o cepillar los dientes. De aquí también lo que comentaba, que no hay que satanizar los alimentos, simplemente que pues ya lo que decíamos, que es este factor de exceso, de la misma exposición, de la falta de higiene, son los factores en sí que van a estar trayendo pues la caries. Entonces, y sobre todo también en algunos pacientes que son más susceptibles a este tipo de condiciones, como los niños, por ejemplo, o algunos pacientes que suelen tener alguna enfermedad metabólica, como un paciente con diabetes, pues sí tiene un poquito más de susceptibilidad a esta parte. Sí, y reiterando también el buen hábito de cepillo. Si ya vemos un cepillo todo ahí doblado, ¿no?, por todos lados, pues es cambiarlo inmediatamente. También la rutina, ¿no? Y el uso Uh-huh. adecuado hacia abajo, hacia arriba, movimientos circulares en las muelas, etcétera, y que lo compartan con sus familiares, con sus sobrinos, con sus hijos, con su familia, para que también se vaya generando en la familia ese hábito de saber que si uno consume azúcares, carbohidratos simples, almidones, saber que evitar la caries es lavándose los dientes posteriormente. De modo tal, pues, que estas son una de las recomendaciones básicas para la higiene bucal, para evitar caries en nuestros dientes y, pues, ayudar, ¿no?, a nuestra dentadura a estar sana. Uh-huh. Sí, de ahí ya por último algunas otras extras, algunas otras recomendaciones es el consumo de calcio de forma adecuada, algunos alimentos como por ejemplo la leche, que a pesar de que tiene un azúcar natural que es la galactosa, asimismo el efecto del calcio pues amortigua esto. Los quesos también tienen algún efecto ahí positivo y el flúor, que generalmente pues puede estar encontrado en algunos alimentos, pero anteriormente se hacían campañas para la prevención de este tipo de situaciones. No sé si de forma actual se realizan aún, pero hay que tener mucho cuidado con el flúor. No es un químico que podamos manejar de forma independiente. Este se tiene que aplicar por un profesional, por lo tanto tenemos que fomentar esta cuestión de revisarnos periódicamente el área bucal con un profesional para prevenir toda esta parte. Es mucho mejor prevenir. Y la otra es cuidar su esmalte dental lo mejor posible, no estar abriendo cosas con los dientes, tratar de no como rechinar los dientes, que a veces es un efecto incluso por ansiedad, pero bueno, hay que tratar de no. Y algunos alimentos que pueden estar afectando el esmalte dental, pues ya los mencionábamos, dentro de ellos el refresco es uno de los principales, y tratar de disminuir su consumo, algunos ácidos, y ya vemos que los alimentos cariogénicos son altamente ácidos, por lo que damos por hecho que también dañan el esmalte. Muy bien. Y bueno, una última también recomendación mía, que como profesional del área de la salud y de nutrición, pues es ¿por qué no cambiar el refresco de noche de Año Nuevo por aguas naturales sin azúcar? Como agua de Jamaica sin azúcar, puede ser gran ejemplo. Para ir mejorando también como nosotros, ir tratando de hacer poco a poco esas acciones. Es complejo, claro que cada familia y cada ciclo familiar es diferente, pero también, no, aunque, perdón, ya se me... No se preocupe. Luego a veces que uno evita ese tipo de bebidas, ¿no?, por lo más que se pueda, pero sí ser conscientes de que esas fiestas son para disfrutar, efectivamente, pero ¿por qué no disfrutarlo con agua natural, con agua de Jamaica, sin azúcar? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no sería lo mismo que un refresco? Hace 100 años o 100 años no teníamos refresco y festejábamos muy bien, ¿no?, las Navidades. Así que eso es otra de las invitaciones y exhortos.
como padres, como hermanos, como sobrinos, pues sí, empezar a ser consciente de eso para pues ir disminuyendo esa consumo excesivo, que son principales causas no solamente de la caries, sino también de otras enfermedades metabólicas. Así que para irnos despidiendo de este NutriPodcast, el 7º episodio, pues invitarles de nuevo por aquí ya tenemos GP, por acá por YouTube nos dice que excelente información. Gabino León, atentamente, gracias. Y invitarles a los profesionales del área de la salud que quieran promocionar servicios o producto, pues aquí, al final de los podcasts vamos a estar realizando pequeñas cápsulas para que pues se pueda nutrir toda esta información. Así que perfecto. Pues nos vemos, Itzel, hasta la próxima episodio. ¿Cuándo va a ser la próxima? Pues esperemos el próximo martes y pues ya arrancar con nuestra 4ª temporada el próximo año también, que ya tengamos por ahí nuevas sorpresas y nuevos episodios con más profesionales también invitados. Y como les comentábamos también desde antes, que sería bueno que nos dijeran qué temas de interés les gustaría conocer y pues aquí tratando eso. Muy bien. Bueno, pues nos vemos entonces hasta el próximo año, que son falta una semana. Sí, okay. Sí, así es. Bueno, pues nos vemos, cuídense y feliz año. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Disrumpiendo.